Estoy empacando porque mañana me voy a ir a vivir a Suiza en medio de las montañas por un mes. Soy una persona multipasional. Está mi vida académica, pero también me llama muchísimo la atención el arte y la lectura y la historia y la naturaleza, hacer hikes, descubrir nuevos lugares y viajar. Todo eso forma parte de mí y con todo ello a veces entro en conflicto porque siento que a veces se me van pasando algunas etapas de la vida de hacer ciertas cosas. Que si me quiero ir a vivir a algún otro lado, hacer algún voluntariado o empezar a trabajar, cuando volteo a ver el ritmo de vida de tal vez mis amigas o amigos, a veces puedo sentir que a mí ya se me pasaron las etapas de hacer ciertas cosas o de tomar decisiones que puedan ayudar a mi vida a tomar ciertas direcciones. Pero yo creo que muchas vidas caben en una sola y hay que hacerle caso a todo aquello que mueve nuestra curiosidad y llama a nuestro corazón, porque a través de esas cosas creo que nos podemos conocer mucho más y también tener más diversión y pasárnosla mejor mientras estamos vivos, mientras estamos aquí. Más allá de dormir, trabajar, comer, que en algún momento esa fue mi rutina de la vida, introducir más cosas que puedan sacarnos de ese camino preestablecido que tal vez va marcando la sociedad, esas pautas y esos ritmos. Y no tienen que ser cosas demasiado extremas o cambios demasiado abruptos como vendo todo y me voy a otro lugar, que tengo familiares que lo han hecho y me parece súper valiente e increíble. Y me recuerda este sentido de que muchas vidas caben en una sola, pero no tiene que ser demasiado extremo. Puede ser tan sencillo o simple como introducir cosas distintas a nuestro ritmo de vida, inscribirnos a una clase en la tarde de algo o formar un grupo de lectura y discutir de temas que estás investigando y no sabes, aprender de otros, elegir un tema y volcarte en ello para investigar acerca de eso. No sé, ya ustedes me darán más ideas, eso es lo que se me ha ocurrido a mí. Y salirnos de ese camino preestablecido nos puede dar mucha información de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y tal vez de nuevos caminos que queremos perseguir. Esta noción me viene a la cabeza muchísimo cuando recuerdo las implicaciones que tuvo mudarme fuera de mi país. No nos damos cuenta de nuestra cultura, de nuestros valores o de nuestras costumbres hasta que nos salimos de ellas. Y lo mismo con este tipo de cosas, que tal vez si no las hacemos, no nos damos cuenta que nos gustan o no nos gustan. Y no todos los proyectos que empecemos tienen que terminar en el éxito. No tenemos que ser ceramistas profesionales o abrir un estudio de pintura. Solamente intentar puede darnos mucha información, lo externo y también de nosotros mismos. Y además, incluir más cosas a nuestra vida más allá del trabajo o la escuela puede darle mucho dinamismo y diversión a nuestra vida. Y yo creo que mucho del objetivo es ese, pasárnosla bien. Sí, construir, esforzarnos, buscar metas, lograrlas, pero también pasárnosla bien y sentirnos ligeros y sin preocupaciones en momentos de nuestra vida, poder respirar y apreciar las cosas, tener tantito tiempo para pensar qué más puedo hacer o en este momento qué me gustaba hacer cuando era niño, qué puedo incorporar ahora o qué cosa puedo aprender de cero aunque sea malísimo o malísima y no va a pasar nada. Me gusta que este tipo de cosas pueden ser factores de aprendizaje sutil, porque por lo menos yo pensaba que las respuestas contundentes a los caminos que tenía que seguir en mi vida surgían pensándolo y reflexionándolo activamente todo el tiempo, o que iban a surgir de las pautas de afuera, como elegir una carrera, que venga el trabajo, etcétera. Pero decir que estas cosas pueden darnos información y aprendizaje sutil significa que puedes salirte un poco de la típica pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida?, que puede ser muy abrumadora, y aprender cosas de factores constitutivos alrededor, no directamente relacionados, y obtener respuestas. Es como si
todas estas fueran piezas de nosotros mismos que pudieran recopilarse y hablarse entre sí. Y realmente la vida solo tiene sentido cuando la miramos en retrospectiva. Esta frase a mí me regresa a la noción de confiar. De confiar y vivir en las preguntas y vivir en las emociones. Las emociones nos dan información acerca de nuestro mundo externo y nuestra relación con ese mundo externo. Y las preguntas también pueden darnos dirección aunque no tengan respuesta. Y creo que hay mucho valor en atrevernos a vivir con preguntas y a cuestionarnos, porque eso mismo puede darnos mucha dirección. Y también confiar. Creo que eso resume un poco esto último que acabo de decir. Confiar, porque el tiempo mismo puede ser un filtro. Antes, viajar sola me intimidaba muchísimo. Y desde hace como 5 años es algo que hago ahora naturalmente. Los aeropuertos, las estaciones de trenes, las nuevas ciudades son lugares en donde me siento bastante cómoda y me gusta muchísimo esa sensación de posibilidad al llegar a un nuevo lugar y no saber lo que me espera y aún así saber que tengo las herramientas para afrontar esa incertidumbre. Alguna vez alguien me dijo que esa sensación de confianza y calma no viene de tener certeza en absolutamente todo lo que nos rodea, sino de confiar en las herramientas que tenemos y que hemos desarrollado para afrontar la incertidumbre. Y creo que hay muchísimo valor en esa frase y la recuerdo de verdad todos los días, porque de eso se trata. Pero bueno, para no salirme mucho del tema, pues estoy a punto de emprender un viaje sola y me espera un vuelo, un trayecto en tren y algunos en autobús porque toma mucho tiempo llegar a este punto de los Alpes. Entonces, bueno, pues quieren acompañarme, prometo darles tips en el camino. Me va a tocar un clima bastante variado, entonces llevamos chamarras para la montaña, algunos suétercitos, manga corta, ropa de ejercicio, una bolsita para el termo, la comida, lo que me vaya a llevar a las excursiones y una pijama. También puede que haya mucho sol. Entonces, así es como se ve. Tenemos que hacer que todo eso quepa en una sola maleta. Pues nada más estoy esperando a que anuncien la puerta de dónde va a ser mi vuelo. Y el trayecto es el siguiente. Voy a tomar un vuelo a Ginebra, después voy a tomar un tren a Sierre y de Sierre voy a tomar un autobús para llegar al pueblo en donde me voy a estar quedando. Todavía me queda un largo trayecto, apenas son las 8:28 de la mañana y voy a estar llegando a las cabañas aproximadamente como a las 6:30 de la tarde. Entonces traigo muchos snacks, me hice un sándwich porque no me gusta comprar la comida en el aeropuerto, traigo algunas nueces, traigo chocolates, traigo mi libro y pues nada, ahora me senté, ahorita está bastante vacío y estaba viendo a la gente pasar y creo que puede ser un buen ejercicio para practicar esa observación consciente de las cosas. Estaba dándome cuenta del techo, de cómo operan los aviones, de la gente que entra y sale, que a veces si nos sumergimos nada más en nuestro celular, eso puede pasar desapercibido. Ahora estoy esperando porque toca tomar el tren. Lo tomé con bastante tiempo de que aterricé a que se va el tren porque no sabía cuánto iba a tardar. Entonces tengo como 40 minutos. Voy a aprovechar a comer y tal vez leer un ratito. Esta es la última parada del tren. Ya tomo un autobús, una
más tengo que subir un poquito a encontrar en dónde me voy a quedar, pero estoy en shock con esta vista, de verdad. Estoy súper emocionada por mostrarles todo lo que están viendo mis ojos. Estoy a nada de llegar y me siento súper afortunada de estar viendo esto, de verdad. Qué importante es la naturaleza para los seres humanos, de verdad no hay que olvidarlo. Pues este va a ser el setting por los próximos días. Me estoy terminando de instalar, traje lo básico con las bolsitas que tanto ayudan a no tener que desempacar absolutamente todo. Y vean estas vistas. Estamos yendo hacia arriba, hacia Sohua. Y es que vean esto. A veces el camino hacia arriba es difícil y hay que ir enfocados en el camino. Pero al llegar a estas vistas panorámicas, vale tanto la pena. Yeah, you see my... It creates like a little space between the bar. Yeah. Yeah. Getting burnt was my specialty on the beach. Not anymore. I sweat a lot. Like I'm 3 minutes in and I'm sweating. Yeah. But I like the feeling of sweating. I don't know if you like it, but it's like I love really it. see it. Yeah. I feel like the Mary Poppins bag with all of Yes. this. I want a little bigger. I'll go to get one that's a little big. Vamos a ir por allí y luego por ahí hasta llegar allí. Pues el clima empieza a cambiar, entonces nos quitamos la playa que traíamos porque tenemos mucho calor allá. Pero así, mientras empiezas a subir, la vegetación empieza a cambiar. Hay menos árboles, hay más aire, más plantitas que necesitan menos agua y empezamos a encontrarnos con el hielo. Estamos cerca pero aún lejos. Pero todo el camino es mejor. Es increíble ver cómo va cambiando el panorama. Y creo que desde aquí podemos ver el camino que hemos recorrido hasta este punto. Vamos a acercarnos un poco a la orilla. No. I thought that from here it keeps going up because there are those like details that look like a zigzag. But actually it's taking... Es muy lindo este punto de la caminata porque en elevación no vamos a cambiar tanto y la dificultad está bastante bien como para levantar la mirada e ir viendo el panorama. Y eso es muy lindo y creo que es un poco de lo que me sucede cuando dejo mi mente divagar. Pienso en muchas metáforas y ejemplos de la vida más práctica y la vida en general. Por ejemplo, en este trayecto, toda la subida estaba bastante interesante. Varias piedras, podía resbalar, entonces iba muy enfocada
mirando hacia abajo, usando casi todos mis puntos de apoyo en algunos momentos. Pero cuando salíamos del bosque y teníamos esos pequeños puntos para mirar el paisaje y voltaba hacia abajo y veía todo lo que habíamos avanzado, era increíble. Entonces creo que la vida es un poco así. Es importante estar al pendiente de lo que hay que resolver en ese momento, como ahorita. Porque claro, hay que salir adelante y mantener esa estabilidad de cierta forma. Pero también es importante levantar la mirada y tener esos momentos de calma, de paz, de admirar lo que hemos avanzado y de habitar el presente en vez de estar mirando todo el tiempo hacia adelante o hacia abajo. También de repente mirar lo que estamos viviendo en este momento. Yo me voy a llevar esto de esta caminata. Saber levantar la mirada de vez en cuando. Encontramos los letreros. Por un momento estuvimos caminando sin letreros. Yeah. Like in the movies, everything starts to fall. This is, I told you, I want to lay down with my face on the grass. This is what I meant. Pues aquí el viento empieza a soplar más fuerte, entonces ya nos pusimos otra capita. Después de esa pausa de comer, estamos muy cerca ya de llegar a la cima de esta montaña. Justo ahí. Estamos cada vez más cerquita. Ahí es donde les había dicho que nos teníamos que acercar para poder ir allí. Estamos teniendo suerte con las nubes porque el aire sigue soplando para allá y nos ha liberado de esa cima. Ya quiero enseñarles la vista desde ahí, pero todo el trayecto ha sido increíble. Y ese es el punto, no solo la cima, sino todo el camino. ¿Ven esta estructura? Pues cuando es invierno, todo esto está lleno de nieve y la gente viene a esquiar. Loquísimo como un paisaje puede tener tantas fases. Como nosotros. Estamos a 2700 y habíamos empezado ¿a cuánto? 1500. Es una buena subidita. Alistándonos para esa última parte. Let's go. Y esta última parte sí que es más empinada. Entonces tengo que estar full concentrada. Así que nos encontraremos en la cima. Y ahora nada más toca caminar en línea recta. Nada más, digo así como si fuera cualquier cosa. Pero después de todo lo que llevamos, llevamos como 4 horas. Vamos hacia allá. Ay, 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 ay. 2850. Oh wait, now is everything gonna be downhill? No more uphill, we're over. Todo lo que sube tiene que bajar. Oh, you want Where are we going? to the bunch? The bunch.
We're going to that. Vamos a esa banquita. La dificultad de esta caminata no fue demasiado alta. Sí que estuvimos como 4 horas y media caminando. Hicimos algunas pausas. Pero sí noté que me costó en mi corazón, en especial en las partes en donde teníamos más elevación, al inicio y ahora al final. Pero hay algo en que el camino te haya costado trabajo y llegar y apreciar todo esto con todos tus sentidos, a diferencia de haber tomado solo un lift hasta la cima. Esta recompensa es una joya. Y llegamos a la banca con la mejor vista de todo el mundo. Sit down. Cheers. Estábamos sentadas allí hablando de cómo la perspectiva pone todo en su lugar. Toda la primera parte estuvimos sumergidas entre los árboles en el bosque y mientras seguimos subiendo eso empieza a quedar atrás. Y una vez llegando hasta acá, hasta la cima, se ven tan pequeños, incluso como si estuvieran en una maqueta. Y eso me pone a pensar mucho en cuando estamos inmersos en una situación, muchas veces nos cuesta mucho trabajo ver el panorama completo. A veces hay que seguir atravesando esas preguntas, esas emociones, y de repente en algún momento podremos voltear hacia atrás y ver la situación más en su totalidad y tener más perspectiva. Y lo mismo con aprender a convivir y platicar con otras personas que traen otra mochila que nosotros, otro contexto, otro idioma, otra vida, que tienen otra perspectiva de las cosas y de la vida. Y me encanta cómo todo en la naturaleza puede ser una metáfora para la vida si te lo propones. Entonces vamos a bajar por otro lado que nos va a acercar hacia la casa. Muy bien, pues todo lo que sube tiene que bajar. Ahora estamos bajando por el otro lado, entonces tenemos otro recorrido y otras vistas. Spotted. Pues ven, hasta allá arriba es donde estábamos porque ya llegamos aquí. Esta presa gigante. Ya. Ahora sí que estamos en la última parte de la caminata. Empezamos a las 9:30, son las 5. Increíble porque todavía hay muy buen sol y todavía se siente que queda mucho de la tarde. Nuestro pueblo está allí. Zoom. Entonces ya se siente que estamos a nada. Estoy bien cansada, pero esos cansancios buenos, ¿saben? No como un burnout de un día súper pesado del trabajo o de la escuela. Es como un cansancio que se siente bien. Definitivamente hoy voy a tener una muy buena noche. Ahora con esta vista toca cenar. Me hice pastita con carne, brócoli, espinacas y pesto y aceitunas. Normalmente estas caminatas suceden en silencio la mayoría del tiempo. Cuando voy con más gente puedo ir platicando, pero esto sucede en ciertos momentos y hay mucha parte del camino en donde nadie dice nada. Y son estos momentos en donde puedo dejar mi pensamiento a la deriva, como si lo soltara en un campo abierto. Ahí es donde me surgen ideas interesantes, creativas y también donde me encuentro con algunas preguntas que tal vez todavía no tienen respuesta, con cuestiones que tal vez no he resuelto todavía y tal vez estaba ignorando o me estaba distrayendo de ellas. Y cuando paso tiempos prolongados de silencio o en silencio,
es cuando me doy cuenta de lo importante que es, porque es como voltear a ver cosas que de otra manera tal vez se quedarían bajo el ruido o bajo la distracción. Porque a veces podemos intentar pensar en un tema o tratar de resolver alguna pregunta o alguna cuestión a la cual nos estamos enfrentando, pero en un tiempo determinado, porque tengo que tener una solución mañana, porque quiero tener certeza inmediatamente o lo más pronto posible, pero cuando tengo oportunidad de estar en silencio y no forzar ninguna solución, ninguna pregunta, a veces es cuando logro asentar mis ideas, conectar algunas. Es como darles espacio para encontrar su lugar y acomodarse sin forzarlo. Y un pensamiento recurrente que tuve en todo este trayecto fue en cómo las cosas toman sentido cuando las vemos en retrospectiva. Y un poco regreso a la experiencia de yo estar aquí en este momento. Yo sabía que este verano quería hacer algo que me sumara específicamente en mi ámbito profesional. Yo me lo imaginaba como estar en algún laboratorio o hacer prácticas en algún lugar fuera del país en el que estoy estudiando, pero desde hace algunos años, cuando me propongo a escribir objetivos o mi vision board o las metas de año nuevo, a mí me gusta llamarlas objetivos del año, trato de enfocarme más en el sentimiento que quiero alcanzar o los aprendizajes que quiero tener más que en la experiencia en sí. De esta manera me permite ser flexible con mis caminos, aunque tenga metas más o menos claras. Entonces, mis objetivos, como decía, los escribo en vez de en una cartulina o un póster que luego voy a tirar o hacerlo en digital, me gusta ponerlo en una agenda y cada año tengo una agenda que le pego imágenes, frases que me inspiran, me motivan y así cuando de repente quiero escribir puedo volver fácilmente a las metas, me doy cuenta cuáles he cumplido o cuáles quiero retomar o cuáles quiero modificar. Y con esto en mente, esta experiencia de verano que quería concretar en este tiempo, aprovechando que iba a tener el espacio, en vez de enfocarme en una experiencia concreta, decidí enfocarme en qué quería lograr y de esa manera poder adaptarme o buscar diversos caminos para alcanzar. Entonces, este verano me interesaba encontrar una experiencia que me sume significativamente a mi perfil profesional, estar en un lugar que me enseñe mucho, en donde la gente pueda conocerme como persona, que me abra oportunidades relevantes en el futuro cercano y me permita conectar con personas brillantes, humanas e inspiradoras. Que tanto en esta experiencia de verano como en las oportunidades a lo largo del año me ayuden a reconectar con mi propósito, mis gustos y me enseñen el camino a seguir construyendo una profesión que me llene de plenitud, que me permita ayudar a la gente y tener abundancia económica y libertad personal para cumplir mis metas tanto profesionales como amorosas y familiares y que me permita vivir en paz. De esta manera no me cerré solamente a que fuera una experiencia concreta, sino a algo a lo que estaba aspirando a aprender y a obtener. Pero claro que al escribirlo yo pensaba una experiencia profesional en un laboratorio internacional o prácticas, yo qué sé. Por lo tanto, al inicio del año yo empecé a mandar muchos correos, me empecé a mover, empecé a preguntar, profesores, las cosas empezaron a moverse, pero me seguí encontrando como con pared. O no había espacios, o las oportunidades no se ajustaban a lo que yo podía dar en ese momento. Y me empecé a frustrar mucho porque las cosas no se estaban acomodando como yo lo idealicé. Con este sentimiento de frustración decidí dejar un poco ese asunto para después porque en cuestión académica se empezó a complejizar un poco la cosa, las asignaturas empezaron a tener mucha carga y decidí enfocarme en sacar eso primero porque ahora pues claro que eso es mi prioridad. Y además de esta dificultad académica pues también estaba enfrentándome a retos emocionales que le estaban sumando complejidad a lo que estaba viviendo. Entonces, claro que tuve que reajustar mis prioridades y enfocarme en sacar mis asignaturas, tener buenas calificaciones, aprender y sacarle provecho a la experiencia del máster, que es lo que estoy haciendo ahora, y también encontrar momentos de calma y lugares seguros para poder convivir con mis emociones y expresarlas y hacerles caso, porque con tanta presión externa a veces yo sentía que tenía que poner en pausa ciertas emociones y
eso lo empecé a ver obviamente en mi cuerpo, lo empecé a escuchar porque me empezaron a salir granitos y esas eran mis prioridades. Por lo tanto, mi visión hacia verano la dejé un poco para después, para cuando tuviera mente y tiempo para poder darle vueltas o buscar alternativas. Entonces, así pasaron semanas y cuando las cosas ya en el ámbito académico se calmaron un poco más y emocionalmente sentía que tenía espacio para estar en calma con mis emociones y poder moverme un poco más libremente, veo que el verano se está acercando y decido volver a mi journal, a lo que había escrito. Y veo a lo que estaba aspirando este verano. Me quité como esas etiquetas de esa meta estricta y decidí ser un poco más flexible con los caminos para alcanzar estos mismos objetivos que tenía. Y también considerando que había estado en un creciente estrés por los últimos meses y además constante por cuestiones académicas y emocionales, yo sentía una necesidad de estar en la naturaleza y poder tener más tiempos de levantar la mirada más allá de mi pantalla o del microscopio o de la computadora, lo que sea. Así que poniendo todo esto en la mesa, tanto los objetivos que había escrito como las necesidades que yo tenía emocionalmente y mi cuerpo también me estaba pidiendo de conectar, de bajar el ritmo, empecé a cambiar un poco la mentalidad hacia qué es lo que podía hacer este verano que me acercara a esto que estaba buscando. Entonces pensé en esta modalidad que hay hoy en día acerca de los voluntariados, que básicamente hay diferentes plataformas que ofrecen a los establecimientos como hoteles, hostales, chalets, lugares de retiro, restaurantes o incluso casas. Les dan la oportunidad de anunciarse ahí, los verifican, pasan por un proceso formal y la gente que está buscando tal vez viajar o tener oportunidades de aprender un idioma, conectar con otras personas o simplemente adquirir más experiencia en ciertos campos, pueden acercarlos y tú como persona te postulas a cierta empresa o a cierto lugar, ese lugar necesita ayuda y entonces a cambio hay diferentes modalidades, pero lo que yo estaba buscando es que me dieran el hospedaje a cambio de yo poder ofrecer algo que ese lugar necesitara. En este caso, pues creación de contenido, edición de videos, que es algo que me gusta mucho. Y con eso en mente empecé a buscar y buscar, me postulé algunas y las cosas empezaron a fluir. Encontré un lugar específicamente en el cual conecté muchísimo con la gente, con el propósito, con el lugar y lo sentía muy bien, o sea, sentí que todo empezó a fluir y en cuestión de días todo se acomodó. Me dijeron que fui seleccionada para venir a ayudar con la creación de contenido y a cambio podía tener el hospedaje. Y entonces así es como llegué aquí. Me siento muy agradecida de estar en este lugar que me permite estar tan en contacto con la naturaleza. Hay muchísimos trails, hay gente que se está quedando aquí porque es un co-living que también comparte esos gustos. Y ver las cosas en retrospectiva en esta historia en específico, pero lo extiendo a muchas cosas que pasan en mi vida. Esa visión en retrospectiva me recuerda en confiar, que a veces puede sentirse que me estoy topando con pared o que las cosas no se están acomodando o que me estoy enfrentando a retos emocionales que no tienen sentido y parecen no terminar. Pero cuando estas cosas suceden y me permiten voltar hacia atrás y ver esa historia, recuerdo en que las cosas tienen un sentido y si no tienen sentido, nos encargaremos de dárselo. También es una experiencia que ejemplifica cómo todo es un constante cambio y emociones que pueden sentirse muy pesadas también pasarán. Y poder tener la capacidad de habitar las emociones y también vivir en las preguntas sin tratar de escapar de ellas trae mucho valor consigo y que también está bien quitar el dedo del renglón y darnos tiempo para asentar pensamientos y emociones, para buscar ayuda, para buscar otros caminos y también dejar que lleguen. Que está bien redirigir y ser flexible con las rutas que tomamos y también con las metas que alguna vez nos propusimos.